Buenos días. Continuaremos con el tema de solución de problemas con análisis de modo, efecto y falla, conocido como AMEF. Este tema recoge, digamos que es posterior a lo que hemos visto antes de el control de estadístico, de los límites de control con las diferentes cartas de control. Digamos que aquí él nos da el insumo, nos da los datos para que nosotros los analicemos. Una de las posibles herramientas que tenemos para analizar los problemas que se nos presenten es el AMEF. Tenemos que el inicio del AMEF se da por los problemas que se pueden presentar o que se presentan en las organizaciones. En la vida diaria todos estamos expuestos a riesgos, las empresas también, de diferente índole. Hay riesgos económicos, financieros, de los mercados, por ejemplo, la volatilidad de las acciones, o lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el petróleo, que tuvo un problema en los últimos años, los últimos días, se acentuó el problema, o lo que ocurrió con el coronavirus, el COVID, que también paró, paró toda la producción, ¿verdad? Ahora que estamos empezando a abrir de nuevo, pero el COVID todavía continúa, entonces la producción sigue viéndose afectada. Se afecta la producción, se afecta la comercialización, se afecta el consumo, todo está afectado. Entonces, es muy difícil a veces predecir las ocurrencias externas que nos afectan a nosotros en nuestras organizaciones, pero hay que hacer un ejercicio para evitar que sean muchas situaciones externas, que sea el menor número de factores externos los que nos puedan eh, causar problemas, pero también hay que tener en cuenta los factores internos que nosotros podemos manejar. Por eso hay que hacer un análisis en los procesos y en los servicios. Dice que en todo proceso de servicio y producción existen riesgos, pero muy pocos los analizan con detalle y mediante un método organizado. Nosotros ya vimos al principio unas herramientas de análisis de causas. Vimos lo que era la espina de pescado o diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto, los 5 porqués. Vimos también el análisis a través de la metodología de flujograma de procesos, de las actividades, la lluvia de ideas, etcétera. Vimos varias. Entonces el AMEF lo que hace es que hace una sistematización de esas herramientas para hacer un análisis. Se pueden utilizar de forma paralela, por ejemplo con Pareto, el AMEF se fortalece. Gracias al método de análisis del modo y efecto de fallos, AMEF, se ha evitado que los riesgos de cualquier tipo y en cualquier parte se conviertan en verdaderos problemas. Hay que ver en la historia lo que ha ocurrido con el AMEF. Veamos la línea de tiempo del AMEF. ¿Qué ha pasado con el AMEF? ¿Desde dónde inició? ¿Cuáles son los ítems más importantes que se han dado con esta herramienta hasta el día de hoy? Tenemos que en 1949 inició con la NASA. La NASA fue la institución que creó el AMEF. Este AMEF era empleado como una técnica para evaluar la confiabilidad y para determinar los efectos de las fallas de los equipos y sistemas en el éxito de las misiones y la seguridad del personal o de los equipos. Quiere decir que tiene un nacimiento robusto. Imagínense, la NASA en sus misiones espaciales. Así que de entrada sabemos que es una herramienta buena. Después, al final de los años 70, Ford Motor Company introdujo los AMEF en la industria automotriz para consideración de seguridad y requisitos regulatorios. Ford tuvo un problema de diseño con un tipo de vehículo, se llamaba creo que el modelo Pinto,
tuvo un problema de seguridad, se presentaron muchos accidentes, muchas demandas. Entonces ellos tomaron esta herramienta para poder mejorar toda su producción, todos sus procesos. Ford Motor Company también utilizó el AMEF efectivamente para mejorar la producción y el diseño de sus vehículos. Dice que el principal empuje para la prevención de las fallas, o sea, el AMEF, vino durante los 60s, mientras se desarrollaba la tecnología para enviar un hombre a la Luna. Quiere decir que también se utilizó muy de la mano de la MEF todo el proceso para el primer viaje espacial que todos recordamos. En 1988, la ISO, la Organización de Estandarización Internacional, publica las normas ISO 9000. En ese momento la norma ISO 9000 estaba muy enfocada al sector automotriz, el sector manufacturero. Eran los primeros pasos de la ISO. Dice que se publicó la ISO 9000 para la gestión y el aseguramiento de la calidad, desarrollado por Chrysler Corporation, la Ford Motor Company y la General Motor Corporation. De acuerdo con las normas del QS 9000, si se dan cuenta que ese fue el inicio. La parte manufacturera fue el principio de la norma ISO 9000, que conocemos hoy en día, que ha evolucionado en el tiempo. Necesariamente ellos obligaban en sus numerales el uso del AMEF de diseño y de proceso, así como también un plan de control. Entonces el AMEF surge antes de lo que nosotros conocemos como los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 de las fechas actuales. Estamos trabajando con la versión 2015, pero vean que desde hace mucho tiempo se está trabajando con el AMEF. En febrero de 1993, el Grupo de Acción Automotriz Industrial y la Sociedad Americana para el Control de la Calidad registraron las normas AMEF para su implementación en la industria. Estas normas son equivalentes al procedimiento técnico de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Entonces le dan aquí una fortaleza, un respaldo al uso de la AMEF en estos sectores. Actualmente la AMEF se ha popularizado en todas las empresas automotrices americanas y ha empezado a ser utilizado en diversas áreas de una gran variedad de empresas a nivel mundial. Entonces vean qué importante es conocer estos temas. Muy importante manejar toda esta información. Podemos observar en esta diapositiva un ciclo de mejoramiento que aplica también en el AMEF. Iniciamos con el diseño del sistema o del proceso. En AMEF también se diseñan cuáles son las posibles fallas. Cuando estén haciendo una lectura de los requisitos de una norma internacional, como por ejemplo la norma ISO 9001, también la ISO 14001, la 45001, esas normas tienen una estructura de alto nivel, se llama, que es la misma para todas, es coherente totalmente la estructura de alto nivel. En esa estructura de alto nivel hay que hacer un análisis de riesgos, lo pide cada una de las normas. Una de las herramientas que podemos utilizar para este análisis de riesgos puede ser el AMEF. Ustedes pueden hacer ese análisis con AMEF y pueden estar respondiendo a ese numeral. Pueden utilizar cualquier otra herramienta que ustedes seleccionen, pero el AMEF es una que es muy adecuada a lo que nos pide la norma en ese análisis. Entonces, cuando usted hace el diseño del sistema o del proceso, cuando ya tiene las caracterizaciones de los procesos definidas y las etapas generales para poder definir toda la parte documental y estructural, por ejemplo, los procedimientos, los registros, etcétera, que usted va a definir, también hay un punto en donde se definen unos indicadores, que son los que usted va a utilizar para hacerle seguimiento a
el cumplimiento de los objetivos de ese proceso. Cuando ya usted define todo eso, hace una implementación del sistema o del proceso, ¿verdad? Lo lleva a cabo y hace una medición del desempeño. El AMEF también hace una medición de las ocurrencias de los riesgos. Así como se hace una medición del proceso, también hay que hacer una medición de la ocurrencia de los riesgos que usted definió en el análisis de modo, efecto y falla. Eso lo vamos a ver ahora en la herramienta cuando estemos describiendo las etapas. Después de que usted hace esa medición del desempeño, se debe hacer un análisis de esos datos. Así también de la forma como se hace el análisis de las cartas de control, de los resultados que arroja cada carta de control. Hay que utilizar esos datos para volver la información y poder tomar decisiones, ¿verdad? Cuando se determinan entonces esas salidas de ese análisis, que son la información, se analiza y se definen las oportunidades que se tienen a partir de esos hallazgos, que pueden ser unas correcciones para poder eliminar los problemas o un análisis de acciones correctivas para eliminar las causas de los problemas, y también las acciones preventivas que retroalimentan a la MEF, porque la MEF es análisis de riesgos, gestión de riesgos, eso es prevención. Se hace el ciclo, se implementan esos cambios, esas mejoras en el proceso, se hace la medición, se vuelve a analizar y se verifica que realmente fue efectiva o no la decisión de cambiar algún tipo de actividad con el análisis de la información. Eso después nos va a dar la información de mejorar toda la estructura del sistema y también nos va a dar pie para la innovación. Eso quiere decir que aquí está la unión de las pequeñas mejoras que se pueden dar en el proceso más las mejoras estructurales que se pueden dar en todo el sistema, ¿verdad? En el léxico japonés tenemos que las pequeñas mejoras las llaman como el sistema Kaizen, donde se hacen pequeñas mejoras que son muy contundentes, paulatinas, ¿verdad? Y son continuas, son permanentes. Entonces una mejora permanente, una mejora continua, aunque sean pequeñitas las mejoras, va sumando, ¿verdad? Se va haciendo un escalamiento permanente y vamos hacia arriba, o sea que mejora nuestro proceso poco a poco. Y esas mejoras estructurales que necesitan de pronto una decisión estratégica que se pueden dar, son esas que son exponenciales, ¿verdad? Que nos llevan a un escalón superior rápidamente. Se llaman Kaikaku. Entonces sería Kaizen más Kaikaku me da la mejora total del sistema. En este curso veremos dos tipos de AMEF. El primer tipo de AMEF es el AMEF de diseño, utilizado para analizar los productos, las herramientas de gran volumen o maquinaria estándar. Evalúa subsistemas y componentes del producto. Este AMEF de diseño se hace pensando en que, como iniciamos con la industria automotriz, la idea es que ese diseño sea lo más confiable posible. Se estandarizaron y se siguen estandarizando las piezas para que puedan ser manejadas con un solo sistema métrico. Por ejemplo, el sistema internacional de medidas, el sistema anglosajón, ya hay un plazo para que el sistema anglosajón, la idea es que no exista, sino que se fusione y sea un solo sistema para todo el mundo, un sistema internacional de medidas, para que se puedan intercambiar esas piezas fácilmente si no estemos con el problema de convertir milímetros a pulgadas, ¿verdad? Yardas, decímetros, o sea, eso causa un problema en los diseños y obviamente en la utilización de esos productos en el mercado. Pero bueno, eso es un tema
que se debe solucionar. La idea es que se maneje una MEF en el diseño de los productos, digamos que es concordante con lo que nos pide la norma ISO 9001 en su capítulo 8.3, donde nos piden que se haga un diseño de los productos y que se maneje un sistema PHVA en el diseño. O sea que el 8.3 tiene un sistema PHVA dentro de él. Las normas tienen un PHVA a nivel general, pero este numeral de diseño lo tiene dentro. Es como un sistema dentro de otro. Y el AMEF puede aportar mucho en ese tipo de diseño, justamente por su importancia y su criticidad. Porque si un producto viene malo de diseño, el proceso puede ser el mejor, la producción la pueden hacer de la mejor forma, pero si está mal diseñado no hay nada que hacer, va a salir al mercado malo. Entonces por eso hacemos esa separación entre la MEF de diseño y la MEF de producción. ¿Listo? La entrada de la MEF de diseño son las especificaciones. Tienen que estar determinadas las especificaciones para poder diseñar el producto con respecto a esto. Estas especificaciones pueden ser, primero, por la utilización que se le va a dar al producto. Por ejemplo, las variables que se están midiendo, dónde va a estar ubicado ese producto o esa pieza dentro de otras, por ejemplo, como estamos hablando del sector automotriz, en qué parte del motor va a estar este tornillo, por ejemplo, tiene que estar controlado ese diseño, tiene que tener las dimensiones adecuadas, tiene que tener todo bien diseñado para que no dañe todo el proceso, ¿verdad? También pueden entrar las especificaciones o las obligaciones contractuales o las obligaciones legales del sector público, por ejemplo, la administración pública. Los requisitos legales, los requisitos reglamentarios, los requisitos del cliente y los requisitos de uso, o sea, las especificaciones intrínsecas del producto. Y cualquier tipo de limitante física o técnica de manufactura y de mantenimiento del producto. Yo tengo que saber cuál es mi capacidad en el proceso para poder diseñar, porque si yo sé de qué es capaz mi sistema productivo, yo puedo adecuar mi diseño a mi sistema productivo. También hay que tener en cuenta eso en el diseño de los productos. El otro AMEF es el AMEF de proceso o de producción, como les había dicho. Este asume que el producto, según el diseño, cumplirá su objetivo. O sea que ya el AMEF de diseño ya cumplió su objetivo. Ahora viene la segunda parte, que es la producción. Ya teniendo en cuenta eso, nos basamos en que el diseño está bien. Evalúa cada proceso y sus respectivos elementos. O sea que aquí lo que hacemos es que tomamos cada etapa del proceso productivo, cada operación o cada actividad, la analizamos para evitar que tengamos un problema en ese proceso productivo. Usando el análisis de procesos y las transiciones o transacciones que hay en esas. Hay que tener en cuenta el tiempo de alistamiento de máquina, hay que tener tiempo el traslado de material de un equipo a otro, hay que tener en cuenta también el mantenimiento preventivo de la maquinaria, hay que tener en cuenta la parte metrológica, todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder ampliar el análisis de la MEF. ¿Cuáles serán las entradas? El diagrama de flujo. O sea, yo tengo que tener claro cómo son las actividades de mi proceso, cuáles son las secuencias. Si yo no conozco el proceso, no le puedo levantar una MEF, ¿verdad? Yo tengo que manejar la minucia de las actividades del proceso. Puedo también utilizar resultados de pruebas piloto. Yo puedo hacer una corrida para verificar cómo está manejándose el proceso y poder retroalimentarme de esos resultados. El historial de los procesos similares, ¿verdad? O de mi propio proceso, yo puedo verificar el historial, cómo se ha venido trabajando en el proceso para poder analizar esos datos. Causas de reelaboración de productos y rechazos, cuáles fueron las principales causas históricas del reproceso.
del desecho, del desperdicio, del despilfarro en mi sistema, en mi proceso productivo. Y las quejas de los clientes, ¿cuáles fueron esas principales quejas? Eso lo utilizo yo para definir mi análisis de riesgos de proceso, ¿verdad? Y el AMEF de diseño, que viene también como una entrada al AMEF de proceso. Yo tengo que conocer el AMEF de diseño para saber qué posibilidades en ese AMEF de diseño hay que repercuten en el proceso productivo y que comparto con el AMEF de diseño, ¿verdad? Entonces tengo que tener en cuenta esa información. En el desarrollo de la MEP hay que tener unos documentos base, unos documentos soportes que nos van a dar a nosotros las luces para poder hacer ese diseño de AMEP. La entrada más importante del diseño de AMEP es el diagrama de flujo, donde se define la secuencia de los procesos, les había dicho. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, las caracterizaciones, los procedimientos, los protocolos, las guías, toda esa información, los manuales de uso. Todo eso entra a formar parte de la entrada para poder diseñar ese AMEF. En el AMEF se identifican las características y los requerimientos y todos los controles aplicables. Entonces yo tengo que decir qué necesitamos para asegurar que cada actividad se haga de la mejor manera y evitar que se materialicen los riesgos que nosotros podamos identificar. Y sale el plan de control. Se completa la información del plan de reacción, ¿verdad? Yo tengo que decir qué actividades voy a hacer si se presenta tal falla. Yo primero tengo que identificar las características de las actividades. Después, definir cuáles son las posibles fallas que se pueden presentar en cada actividad. Y por último, hacerle un plan para evitar, o qué voy a hacer, más bien, qué voy a hacer si se da tal panorama, ¿verdad? Los equipos y las características de muestreo, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener claro qué voy a hacer, cuál es mi reacción si se materializa tal riesgo. Eso es la estructura. Entonces, hay que tener en cuenta el contenido de la MEF. Primero, las funciones y requerimientos. Aquí nos preguntamos, ¿qué se hace en el proceso? ¿Qué hace cada uno de los elementos del proceso? ¿Qué especificaciones se deben cumplir para que pueda aceptarse esa actividad? Porque puede ser especificación por etapa. ¿Cuáles son los fallos potenciales? ¿Verdad? Les había dicho. ¿Qué incumplimientos potenciales se pueden presentar en cada una de esas actividades planificadas? Hay que hacer el análisis de causa y efecto para cada fallo. ¿Por qué se genera el incumplimiento? ¿En qué afecta el incumplimiento al proceso? Aquí hay que tener en cuenta esta pregunta. ¿En qué afecta el incumplimiento? Porque se pueden dar incumplimientos que tienen una repercusión mayor en el proceso o se pueden dar incumplimientos que no afectan el proceso. Entonces, eso tengo que valorarlo. Las medidas de control actuales, ¿qué se está haciendo? ¿Verdad? ¿Qué mecanismos de prevención existen actualmente? Es posible que sí existan, es posible que no. ¿Qué medidas de control existen? ¿Qué mecanismos de prevención existen también? La evaluación de los riesgos. ¿Cuál es el riesgo de que suceda el fallo? Puede ser un riesgo de ocurrencia alto, medio o bajo, lo vamos a ver más adelante. Las medidas de control adicionales, ¿qué se necesita implementar adicionalmente para disminuir el riesgo? También es importante tener en cuenta. Y una segunda evaluación, después de que yo ejecuto el AMEF, lo llevo a cabo, yo tengo que hacer una segunda evaluación, ¿verdad? Para saber si realmente se llevó a cabo como estaba planificado o si las actividades planificadas no fueron suficientes ni adecuadas para lo que se había identificado como el riesgo. Eso lo tengo que tener claro, tengo que identificarlo. Procedimiento. Primero, crear los elementos y la estructura. En una vez de proceso, vamos a hablar al mes de proceso. Esto se obtiene del diagrama de flujo del proceso, de servicio o de fabricación. Si es AMED de diseño, se utiliza el plano de componentes. Entonces, en el AMED de diseño son los componentes, ¿verdad? La ficha de producto, se dice también. Ficha de producto en el AMED de diseño
Y en el de proceso es el diagrama de flujo, ¿verdad? O flujograma, donde me dice cuáles son las operaciones. Entonces recordemos, ¿cómo sería una ficha de producto? La ficha de producto es aquella que me va a dar las características del producto, las dimensiones del producto, cuáles son las variables que hay que controlar, toda esa minucia, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo ese diseño, ¿verdad? Por ejemplo, si es en un restaurante que estamos haciendo un nuevo plato, ¿cuál sería esa ficha? Esa ficha sería la receta, ¿verdad? Una receta nueva de un plato nuevo, tienes una ficha que me dice cuáles son los ingredientes, ¿verdad? Fácil para que entendamos cuáles son los ingredientes, las cantidades de los ingredientes, los tipos de ingredientes que se van a utilizar, exactamente igual. Así se hace con cualquier tipo de producto. Se definen cuáles son los componentes, las variables a controlar, los tipos de componentes que se deben utilizar. Se hacen de pronto un despiece. Por ejemplo, cuando ustedes ven los manuales de los productos que ustedes compran, productos electrónicos, por ejemplo el televisor, la nevera, equipo de sonido, aire acondicionado, todos traen un manual donde está un despiece. Se ve cómo se hace una explosión y nos dice qué tiene por dentro. Y empieza a hacer con numeritos todas las piezas y después me muestra en otra parte, número 1, número 2, número 3, se equivale a esto, 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 esto. Ese es una ficha de producto, de diseño. Y el diagrama de flujo es el paso a paso. Usted primero hace esto, después hace esto, después hace esto. ¿Qué pasa si se presenta una discrepancia en una variable? Entonces, si se presenta A, usted hace esto. Si se presenta B, usted hace esto otro. Se toma una decisión. Después dice, más abajo, si hay una demora porque hay que esperar que una actividad se lleve a cabo para que pueda seguir el proceso. Entonces, por ejemplo, hay que esperar que se enfríe un producto para que pueda pasar una actividad posterior, porque si no se rompe o se cristaliza. Bueno, entonces dice aquí, demora de 10 minutos bajo tales circunstancias para que pueda pasar a la actividad siguiente. Después más adelante me dice, tiene que trasladar esta pieza o este producto de este lugar a este otro lugar, y entre esos dos lugares hay tantos metros de distancia y se demora más o menos tanto tiempo. Yo voy midiendo el tiempo en todas las actividades para poder hacer una optimización de ese proceso, ¿verdad? Y poder decir, bueno, yo voy a mejorar este proceso de esta manera, me voy a ahorrar tanto tiempo si acerco este lugar, esta fase a esta otra, o sea, una redistribución del área. Entonces, ahí vamos trabajando. Segundo, definir las funciones de cada paso. Este apartado es clave, pues en el paso siguiente se introduce la pregunta, ¿qué puede suceder para que el proceso no cumpla con la función? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacerle un pare a cada actividad. Después de que yo termino una actividad y empieza otra, yo digo, bueno, para que empiece esta otra actividad, ¿se cumplieron todos los requisitos de esta anterior? ¿Sí o no? Cuando es sí, pasamos. Cuando es no, ¿qué pasó? Me dice aquí, se hace un análisis de los elementos y estructura del sistema, un análisis de las funciones, un análisis de fallos y una evaluación de riesgos. Al final lo que queremos es hacer una evaluación o una valoración de los riesgos que se pueden dar al incumplir con las actividades de un proceso. Tercero, definir los fallos de cada paso. Para cada elemento de estructura de la MEF se debe preguntar qué sucede, qué puede pasar, ¿verdad? ¿Qué sucede si falla algo? ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué nos puede salir mal? Eso es lo que hay que preguntar. Es decir, ¿cuáles fallos se pueden dar sin incumplir la función del proceso o cuáles fallos se pueden dar que nos dañen todo el proceso? Yo tengo que tener en cuenta eso. ¿Y cuáles serán las causas que puedan producir estos fallos? Entonces yo voy a hacer un análisis de esas causas. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde puede estar ubicado? ¿Y cuáles son esas causas? Cuarto, una evaluación de los riesgos. Finalmente es el momento de evaluar la importancia del riesgo por el posible fallo.
y determinar si es necesario o no realizar alguna acción. Eso es lo que estaba aquí. Yo les decía, al final lo que vamos a llegar es hacer una evaluación para saber si ese riesgo realmente me va a afectar a mí todo el proceso o no, o tal vez es un riesgo que si se materializa no me afecta el proceso. Posiblemente se puedan dar cualquiera de esos dos panoramas. Tenemos los elementos que forman la estructura del análisis. Tenemos un despiece de un producto. Nosotros tenemos que tener este despiece previo, como les había dicho. Tenemos que conocer todos estos componentes que hacen parte del producto para saber cuál es la repercusión de algún fallo en alguno de estos componentes. Por eso aquí dice que debe ser estructurado jerárquicamente en forma de árbol, un despiece, donde se va desagregando cada uno de los componentes. Se crea de lo general a lo particular, con tantos niveles como sea necesario. Nosotros podemos aquí seguir desagregando estas piezas, ¿verdad? Pero bueno, esto es un ejemplo. Aquí podríamos sacar las ruedas, cada una por separado. En el chasis de pronto sacar, estudiar por aparte el motor, el volante, toda la parte de cojinería, etcétera. O sea, acá los vidrios, todo podría hacer un despiece bastante minucioso hasta llegar a los tornillos, tuercas, etcétera. Entonces, eso deberíamos hacerlo para poder entender la estructura de nuestro producto y poder hacer un análisis adecuado. Después de que tenemos ese despiece, esa separación de todas las estructuras del producto, se analizan las funciones. Entonces se deben agregar funciones a cada uno de los elementos. ¿Para qué sirve cada uno de esos despieces? Cada partecita que nosotros desagregamos, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? Las especificaciones y requerimientos son básicos para el proceso, ¿verdad? Se determinan las funciones de nivel superior en términos generales, cuáles son las piezas principales, los componentes más importantes que aglutinan a los otros. Se incrementa el detalle gradualmente en niveles inferiores, dependiendo hasta dónde queramos llegar, ¿verdad? Y la descripción de la forma de redacción debe estar determinada en verbo más sustantivo. Esta es la forma de redacción, pero eso lo vamos a ver en un ejemplo. Volvamos acá, entonces se genera la red de funciones, por ejemplo. El producto en su generalidad me dice que protege a pasajeros y compartimientos de la humedad. Aquí se ve que están todas las personas protegidas. Si llueve, las personas no se mojan, tal vez todos los compartimientos están bien definidos. Ahora, aquí dice, este componente sirve para proveer hermeticidad y este se cierra con la lluvia. Lo voy definiendo también, ¿verdad? Con una secuencia de las partes. Yo podría también tomar acá esta parte y de pronto hacer un despiece, de pronto la rueda, separarla, ¿verdad? Y decir, bueno, provee acá movimiento o sirve un sistema de transporte a los pasajeros. Acá después podemos decir, aquí está el motor, por ejemplo, el motor. Entonces, este motor es el que provee movimiento a las ruedas. Y acá las ruedas son las que permiten que se haga el movimiento de traslación. Y así sucesivamente nosotros podemos hacer despieces y poner la función de cada una de esos componentes.